Estamos justamente celebrando en el contexto de un nuevo fin de semana largo por feriado, por razones turísticas, una efemérides, la efemérides del 12 de octubre, históricamente asociada con el Día de la Hispanidad, el Día del Descubrimiento de América, el Día del Desembarco de Colón en las islas del Caribe, que dio inicio a todo el proceso de descubrimiento, de expedición, de exploración y de conquista del continente americano. No es una fecha fácil de recordar, es complejo, durante muchos años estuvo también asociada a la impugnación que desde el punto de vista cultural, racial, religioso, ciudadano, se hizo sobre la fecha, porque para muchos sectores de la sociedad, sobre todo en los últimos tiempos, con una mirada más democrática, más tolerante, más plural, se buscó evitar los ribetes de la celebración, de la conmemoración de aquellos ribetes que tuviesen que ver con lo racial, con lo discriminatorio. Hace algunos años se le cambió la denominación a la fiesta, originalmente conocida como Fiesta del Día de la Raza. Ahora cuento algo aparte, porque nunca se celebró como Día de la Raza, sino que es una simplificación semántica. Se la denominó Día de la Diversidad Cultural y del Respeto de los Pueblos. Esta mirada implicaba al mismo tiempo buscar puntos de encuentro entre las civilizaciones, la civilización europea que se hizo presente a partir del descubrimiento y la expedición, y las civilizaciones de los pueblos originarios que habitaban en las tierras americanas, de este continente luego llamado América. Pero es interesante señalar que la primera denominación nunca fue Día de la Raza. Precisamente el decreto del año 1917, firmado por el presidente Hipólito Yrigoyen, lo que buscaba era un punto de encuentro, un punto de celebración entre la esencia del reconocimiento de la presencia hispana en América y en la profundización de los vínculos culturales de este continente con la América, que en determinado momento fue la colonizadora y a cuya corona terminamos tributando como reinos incorporados a Castilla, no como colonias. Esto está muy bien explicado, muy bien visto, sobre todo en una hermosa miniserie que se llamó Isabel de Castilla, que hizo la Radio Televisión Española. Había un reconocimiento de que existían reinos que se incorporaban, no que eran colonias de la metrópoli. Digo esto ¿por qué? Porque muchas veces se trató de poner el foco en la cuestión racial y por ende discriminatoria, selectiva, excluyente. El presidente Irigoyen, que era alguien que tenía una formación humanística muy acendrada, de hecho dedicó su vida a la lectura, a la meditación, a la docencia de la filosofía, la historia y el derecho, y también se dedicó a la producción ganadera, pero básicamente era un docente, era un pensador. Irigoyen, me atrevo a pensar que en el decreto, él mismo, en los fundamentos del decreto, metió la mano, no solamente se lo redactaron, sino que él también puso algo de su cosecha, porque habla de cuestiones que están muy presentes en su filosofía política, habla del ideal de la humanidad, que es algo que se emparenta con la filosofía krausista, por Karl Christian Friedrich Krause, un filósofo alemán un poco opacado en el siglo XVIII, por la presencia de una figura fundamental de la filosofía como fue Hegel. A diferencia del materialismo, Krause era un humanista y fue inspirador de la que conocemos como Segunda República Española, la de finales del siglo XIX, que tuvo un desempeño efímero y cuyos hombres políticos, Salmerón, Castelar, Giner de los Ríos, tuvieron una gran influencia en pensadores latinoamericanos.
sin ir más lejos, se me ocurre pensar no solamente en Hipólito Yrigoyen, como además una figura política superlativa, fundador de la democracia en la República Argentina, en el sur del continente americano, pero pienso en José Enrique Rodó, el autor de Ariel, el uruguayo, y pienso en Vasconcelos, en México, y por supuesto en Víctor Raúl Haya de la Torre en el Perú, fundador del APRA, de la Agrupación Popular Revolucionaria Americana. Digo esto ¿por qué? Porque la mirada de esos dirigentes políticos, de esas figuras políticas, lejos podrían estar de una reivindicación colonialista, ni mucho menos discriminatoria y racial o segregacionista, porque fueron figuras que desde el campo de las letras, desde el campo del pensamiento, desde el campo del derecho y de la política, lo que hicieron fue rescatar las raíces indoamericanas y por supuesto emparentarlas con la presencia española, con la mirada desde la hispanidad, y cuánto inexorablemente la cultura y la civilización hispana nos dio como legado en la construcción de una nueva cultura que fue necesariamente americana, pero que se componía de lo que era autóctono y de lo que vino de afuera. Porque además, en pleno siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, mejor dicho, lo que sucedía era una preocupación también de las élites nacionales americanas, pero sobre todo argentinas, frente a la mirada cosmopolita como consecuencia del proceso inmigratorio aluvional masivo que se da de finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Que eso preocupa en la cuestión de la formación de la conciencia de un país, y que por eso también obliga a implementar reformas y modificaciones en el sistema educativo que se conocen a partir sobre todo de la Ley General de Educación Común, la ley que conocemos como 1420, la ley universitaria que inspira Nicolás Avellaneda, que había sido presidente de la República y terminó siendo rector de la universidad, la reforma universitaria que impulsa Irigoyen en Argentina desde la provincia de Córdoba, pero que luego irradia a toda América porque se termina tomando el modelo, y todo eso tiene un origen común, que es esta mirada humanista, democrática, antropocéntrica, diría Raúl Alfonsín, que escribió mucho sobre la cuestión humanística y sobre la filosofía política, de modo tal que celebrar el 12 de octubre, si queremos ser fieles al espíritu original, por más que ahora el presidente Milei ha vuelto a denominarlo por decreto fiesta de la raza, es un día de encuentro, es un día de celebración de culturas que conviven, que encuentran, que obviamente que generan conflictos, que han vivido conflictos de los que se saldó y se fueron resolviendo a partir de la experiencia americana, a veces por la vía de la violencia, con las consecuencias conocidas, pero otras veces por la vía de la integración, que termina siendo el ejemplo que debemos buscar profundizar y seguir. Así que este aniversario, este 12 de octubre, en el que inexorablemente recordamos el descubrimiento de América, la empresa de Colón, la colonización española, Colón, colonización, pero también el reconocimiento de América, de ser discípulos e hijos dilectos de la mirada hispana, que de alguna manera también nos trajo y nos enriqueció cívico y culturalmente. Debemos de decir también que en el siglo XIX, desde que asumió como presidente Bartolomé Mitre, después del proceso de unificación constitucional de toda la nación, cuando cae la confederación, cae el poder confederal, el gobierno de Paraná, Mitre, como gobernador de Buenos Aires, asume luego la presidencia de modo provisorio y mediante unas elecciones obviamente sospechadas porque fueron muy manipuladas y fraudulentas, asumió la presidencia un 12 de octubre de 1862. Por eso también es una fecha que quedó asociada a la cuestión cívica, a la cuestión de los inicios de los mandatos presidenciales. Todos los mandatos presidenciales, desde mediados del siglo XIX y hasta los años 30 del siglo XX,
todos los presidentes asumían un 12 de octubre. En esos tiempos el mandato presidencial duraba 6 años. Después, en el siglo XX, las interrupciones militares, los golpes de Estado produjeron esos cambios. Entonces las reorganizaciones constitucionales, luego de las caídas de las dictaduras y la renovación a través de elecciones, fue cambiando la fecha de asunciones. Solamente muy poquitas quedaron en el siglo XX, después de la segunda mitad del siglo XX, en los 12 de octubre, que merecen ser mencionadas. El 12 de octubre de 1963, que asume Arturo Umberto Illia, cuando se normaliza la vida constitucional después de otro golpe militar, y en 1973, 12 de octubre de 1973, asume por tercera vez la presidencia de la Nación el general Juan Domingo Perón, después de haber sido elegido por el 61-62% en los comicios que se realizaron luego de la renuncia de Cámpora y Vicente Solano Lima. A posteriori, después las fechas siguieron modificándose y nosotros tenemos por imperio constitucional y legal, desde la restauración democrática, ahora los 10 de diciembre de 1983 fue cuando se reinició la democracia y asumió Alfonsín. Día Internacional de los Derechos Humanos, una magnífica asociación para tener presente que es la fecha de recambios de presidencias constitucionales en la República Argentina.